En el año 2022 todo era diferente, especialmente DC. Ezra Miller ahorcaba fans, las películas ya estaban en un punto de desconexión total, ya que empezaban a sacar películas independientes de su universo cinematográfico. La Piedra se autoproclamaba la salvación de DC. Warner parecía que se iba a la quiebra al ser comprado por Discovery. Luis, alias el cómics y otros pormenoritos, estaba siendo funado por un video que hizo de James Gunn, y Amber Heard estaba arruinando su vida y la de Johnny Depp. Pero dentro de todo este desastre salió una serie que verdaderamente fue la salvación de DC, ya que gracias a ella nombraron a James Gunn como presidente de DC Studios, una serie llamada Peacemaker. La existencia de Peacemaker es un milagro, y no me refiero solamente a la serie en sí, sino al personaje como tal. Peacemaker pertenecía a la editorial Charlton Comics, misma editorial que tenía a Capitán Átomo, Blue Beetle, Question y otros más. Peacemaker apareció por primera vez en el Fighting 5 número 40 en 1966, publicado por Charlton Comics. Después, DC adquirió la editorial en 1983 y junto con ella todos los derechos de los personajes. Por esos años, Alan Moore tenía la idea original de usar a los personajes de Charlton Comics para su historia de Watchmen. Los personajes que iba a usar serían Blue Beetle, The Question, Capitán Átomo, Peacemaker, Nightshade y Thunderbolt. Pero como Moore tenía planeado incluir muertes definitivas de los personajes, DC le prohibió usar a esos personajes. Así que Alan Moore solo tomó la personalidad y concepto que tenían esos personajes en esa época y creó los suyos con sus características llevadas al extremo. En cuanto a personalidad, ideología, concepto y profundidad, Blue Beetle ahora sería Night Owl, Question sería Rorschach, Capitán Átomo, Doctor Manhattan, Peacemaker, The Comedian, Thunderbolt, Ozymandias y Nightshade sería Silk Spectre. DC le prohibió usar a esos personajes ya que los quería incluir a su universo principal. Lo hizo y solo 3 de esos personajes tuvieron el éxito que DC buscaba: Capitán Átomo, Blue Beetle y Question. Tal vez en ese entonces DC se arrepintió, mientras que Alan Moore se reencabronó porque mientras que su obra de Watchmen se volvió muy popular y vendió excelente, los personajes de Charlton que usó DC no alcanzaron la misma popularidad. Lo mejor pudo haber sido que DC simplemente lo hubiera dejado usar a los personajes de Charlton, pero si pasaba eso, tal vez no hubiera existido esto, ya que al primer personaje que mataba a Alan Moore es The Comedian, que era en realidad Peacemaker. Como lo mencioné hace un rato, solo 3 personajes de Charlton Comics fueron populares cuando DC los incluyó en su continuidad, y uno de ellos para nada fue Peacemaker. Incluso estuvo muerto durante casi 7 años. Murió en una misión de un equipo que hizo Amanda Waller en 1993 y volvió a la vida casi a finales de 1999 cuando luchó en el purgatorio junto a otros héroes como Wonder Woman, Green Lantern, hasta Vigilante estuvo ahí. Solo tuvo una serie de 5 cómics antes de que DC comprara Charlton Comics y solo tuvo 4 números en solitario con DC. 4. Fracasó horrible. A diferencia de la versión moderna, originalmente solo se enfatizaba su idealismo. Era alguien que odiaba la violencia, pero se veía obligado a usarla para el bien mayor. Su lema era lograr la paz a cualquier precio. Después vamos descubriendo que es un deprimido enfermo, traumado con su padre, quien lo maltrató de niño y ahora escucha su voz cada que se pone su casco. Una voz de su padre que le dice que mate a los malos de una manera cruel e inhumana. Se mostraba como un hombre muy serio, casi paranoico, porque no solo escuchaba la voz de su padre, sino también la de todas sus víctimas. Era un hombre con un fuerte sentido de misión y con muy poco humor. Tuvo pequeñas apariciones nada memorables, con trabajos y se alcanzaba a ver cuando aparecía. Hasta cuando volvió a la vida ni siquiera notas que estaba ahí, y sobre todo nunca estuvo en el Escuadrón Suicida. Nunca. Era como si Peacemaker no existiera en DC, y solo existía cuando guionistas sin afecto femenino que se conocen hasta el dato más insignificante de los personajes lo metían como un cameo para rellenar los paneles, como en Kingdom Come. Sí, Peacemaker aparece en uno de los mejores cómics de DC, pero eso cambió cuando uno de esos guionistas, llamado James Gunn, lo quiso meter a su película justamente para rellenar su película. Esto nos lleva al año 2018. James Gunn, quien había vuelto un éxito a los Guardianes de la Galaxia de Marvel, recaudando más de $700 millones en su primera película y más de 800 con la segunda, gracias al éxito de esta última, enseguida se confirmó una tercera entrega y se estaría rodando en mayo de 2020, pero en julio de 2018, después de que encontraran en Twitter unos tweets antiguos de entre 2008 y 2012 con chistes ofensivos, James Gunn fue despedido por Disney, no por Marvel,
por Disney, pausando así la producción de Guardianes de la Galaxia 3. Durante ese cierre de año, los actores de los Guardianes de la Galaxia de Marvel, Chris Pratt, Zoe Saldaña, Dave Bautista, Karen Gillan, Bradley Cooper, Sean Gunn, Pom Klementieff y Michael Rooker mostraron una carta de apoyo hacia James Gunn pidiendo a Disney que lo recontratara. Asimismo, fans exigían su regreso para hacer Guardianes de la Galaxia 3, así que Disney, en marzo de 2019, lo reincorporó para la realización de Guardianes 3, pero saldría 4 años después y no se filmaría en 2020, ya que en octubre de 2018, pocos meses después de haber sido despedido por Disney, James Gunn firmó con Warner y DC para la realización de una película que sería The Suicide Squad. James Gunn, por contrato, primero le tenía que dar prioridad a esa película y enseguida de ser terminada, ahora sí irse con Guardianes de la Galaxia 3. Warner primero lo contrató para escribir el guión de la película y debido a su reincorporación con Disney, lo pusieron como director y le dieron total libertad creativa. Podía elegir cualquier personaje del catálogo de DC, incluso hacer un reboot completo si quería. Gunn no quiso continuar la historia de David Ayer de la primera Suicide Squad, pero tampoco quería separarse mucho de ella, así que no hizo un reboot completo. La suya la describió como una película de guerra con villanos inspirada en los cómics de Suicide Squad de John Ostrander. Incluso tiene un cameo en la película. Buen niño. Su idea era un tono irreverente, sangriento, pero con corazón. Gunn planteó la película como una mezcla entre películas bélicas de los 60, 70, series B y gore con violencia gráfica estilizada, comedia negra y sátira política, aprovechando que ya no estaba en Marvel. Una idea bastante similar a películas como The Dirty Dozen o Kelly's Heroes. Mantuvo a personajes como Rick Flag, Amanda Waller, Capitán Boomerang y Harley Quinn, pero añadió unos nuevos personajes como Bloodsport. Usó a personajes poco conocidos porque quería que la audiencia no supiera quién sobreviviría, recuperando la esencia del escuadrón clásico de los cómics, personajes que eran Polka Dot Man, Ratcatcher 2, King Shark o claro, Peacemaker. James Gunn consideró para el papel de Christopher a Dave Bautista, pero como el actor estaba ocupado con Army of the Dead de Zack Snyder, James eligió a John Cena como última opción. En lugar de utilizar un villano como amenaza de los villanos, usó a varios antagonistas y como villano final eligió a Starro, una estrella de mar gigante alienígena que se encarga de conquistar planetas, mezclando así lo absurdo con la amenaza real. La película se estrenó en agosto de 2021, tanto en cines como HBO Max, y aunque no fue un éxito en taquilla debido a la pandemia y el lanzamiento simultáneo, a diferencia de la primera película, esta fue muy bien recibida por la crítica y el público alabando su trabajo y las actuaciones de todos los actores, especialmente John Cena. Peacemaker resultó ser otro de los antagonistas de la película. James Gunn escribió a Peacemaker muy similar al Peacemaker original, pero con el humor ridículo agregado. Le dijo a John Cena cuando lo eligió para el papel que no viera ni investigara nada del personaje, ya que lo iba a hacer diferente. Le dijo que sería un Capitán América desquiciado. We talked a lot about backstory. James is like, hey man, be like a douchey Captain America who would shoot a kid. Okay, I got it. El personaje era ridículo pero complejo, alguien que dice querer la paz pero la busca con violencia extrema. Teniendo una participación entrañable pese a su nulo desarrollo en la película, fue tan memorable como personaje que entendía su pasado debido al paralelismo que tenía con Bloodsport y debido al guión y la dirección de James Gunn. Cuando era joven, si no terminaba una tarea bien, me aplicaba el castigo. Casi en la finalización de The Suicide Squad a finales de 2020, en plena pandemia, Gunn se puso a escribir el guión de una serie entera de Peacemaker solo por diversión, sin que nadie se la pidiera. Sin embargo, en The Suicide Squad lo escribió para morir. Su muerte era definitiva, pero Warner aceptó hacer el spin-off de Peacemaker solamente porque quería contenido para HBO Max en esos años que apenas iba iniciando. James Gunn escribió el guión en solo 8 semanas sin esperanzas de que Warner le diera luz verde, y de ahí el por qué Peacemaker moría así. Una vez que la película de The Suicide Squad fue terminada y Warner aceptara hacer la serie, Gunn hizo una escena post créditos y lo regresó a la vida bajo la excusa de que el disparo de Bloodsport no le dio en la arteria, rompiendo así su regla que él se había puesto de no revivir a un personaje que él haya matado. De hecho, no le gustó eso que hicieron con Gamora de dejarla viva en Avengers Endgame, pero también vaya manera preciosa de cerrar el arco del personaje de Quill. Entonces, con esa explicación de que el disparo no tocó la arteria, revivió a Peacemaker. Bien ahí, Jaime Pistolas. Excepto que te olvidaste que le cayó un maldito edificio encima. Una vez que John Cena fue devuelto a la vida en DC, ahora sí tenemos la llegada de la serie de Peacemaker.
¡Hijo de perra! ¿Eres fan? No hay un superhéroe llamado Peacemaker. Amigo, soy famoso. Peacemaker se estrenó en enero de 2022. La crítica y los fans la recibieron excelente, destacando la actuación de John Cena y la introducción con la canción Do You Wanna Taste It, la cual se volvió viral. Es tan buena la intro que incluso spoilea lo que pasará en la serie. Cuando Chris da un disparo aparece su padre, quien en la serie murió de un tiro en la cabeza por Chris. Al final de la intro, del lado izquierdo tenemos a los personajes que sobrevivieron, mientras que del lado derecho tenemos a todos los que murieron, como Morn, a los oficiales Larry, Sophie, Caspar, al padre de Chris y Harcourt, que no murió pero estuvo cerca. Aquí Peacemaker es reclutado para detener una invasión alienígena bajo el nombre de Proyecto Butterfly. Junto a Emilia Harcourt, Economos, Adebayo y Morn, Amanda Waller forma el equipo que evitará que estas maripositas invadan la Tierra. James Gunn hace uso de otros personajes también poco conocidos para hacerlos destacar, tales como Judo Master, que también era personaje de Charlton Comics y no tuvo nada de éxito cuando DC lo incluyó en sus historias, y Vigilante, quien también ni su creador lo conocía. Más de 6 personas han ocupado el manto de Vigilante. Adrian Chase, quien es el Vigilante en la serie, en los cómics lleva muerto desde 1988. En cambio aquí, mira el aura que se carga este tipo. A diferencia del Peacemaker de The Suicide Squad, aquí Gunn no lo hace solo una parodia, sino también un retrato humano de una persona rota. Deconstruye al personaje de Peacemaker y subvierte su obsesión por la paz a cualquier precio en una excusa para sacar sus demonios internos. Genuinely thinks he's a hero and wants his Peacemaker logo on everything. Peacemaker, mátalos ya. ¿Y a los niños? Sí, a los 4 osos ahora. Si tienes el tiro, mátalos de inmediato. Mierda. Peacemaker, maldita sea, dispara. No tengo el tiro. Ahí está, dispara ya. Debieron poner mi paloma. Respira, Smith. Oye, amigo, muévete por un segundo. Esta es una de las mejores escenas de la serie, ya que resume todo el conflicto interno de Christopher y lo que lo diferencia de su versión de los cómics. Chris recibe la misión de asesinar a toda una familia, incluidos niños, porque supuestamente son butterflies, mientras que en The Suicide Squad menciona que haría lo que sea, incluso matar niños para preservar la paz, y hasta se niega a revelar los secretos de Colto Maltese. Aquí se queda paralizado, incapaz de disparar. Esa ideología se rompe, su humanidad pesa más que su ideología. Representa el inicio de un quiebre moral. Chris empieza a notar que no puede seguir escondiéndose detrás de su excusa de querer paz. Su padre lo entrenó para ser un arma insensible y obediente. Aquí siente culpa real y duda de su misión. Esto abre la puerta a la evolución del personaje, de un hombre que mata por paz a alguien que empieza a preguntarse ¿qué significa realmente la paz? Parte de la rigidez de su ideología de paz viene de esa infancia rota. En la mira lo que ve no son enemigos, sino figuras que remiten lo que él mismo perdió de niño. Esto activa la culpa y el trauma reprimido, mismo que vemos desarrollar hasta el episodio 4. Este episodio es una belleza en su final, ya que vemos cómo todas las inseguridades y traumas de los personajes estallan en esos últimos minutos del episodio, en donde vemos que detrás de cada broma, detrás de cada humor rancio que tienen los personajes, hay personas vulnerables y que se sienten una basura por todo lo que han pasado. Y Chris no es la excepción. Esa catarsis emocional que ocurre en el episodio 4 es la confirmación de que esta escena inicial no fue un simple momento de tensión, sino la semilla de un arco mucho más profundo. James Gunn construye a Peacemaker como un hombre que ha vivido toda su vida siguiendo un camino impuesto por otros. Primero su padre, después el gobierno, y ahora se enfrenta a la aterradora idea de que tal vez nunca tomó una decisión por sí mismo. Lo interesante es que la serie no lo pinta como un héroe. Chris sigue cometiendo errores, sigue diciendo cosas ofensivas y actuando de forma estúpida, pero ahora entendemos de dónde vienen esas actitudes. Su humor obsceno y sus comentarios tontos funcionan como un mecanismo de defensa para no enfrentar el dolor que siente. La incapacidad de disparar a esa familia es, en el fondo, un acto de rebeldía contra todo lo que lo formó. Es el momento en el que empieza a preguntarse si vale la pena seguir siendo Peacemaker bajo los términos de los demás. Esta duda lo convierte en un personaje trágico y fascinante, porque lo que está en juego no solo es salvar al mundo de los Butterflies, sino salvarse a sí mismo de no convertirse en un monstruo como su padre. Al final, en un paralelismo y relación que ve Peacemaker con los Butterflies, en donde hicieron un juramento de proteger a su especie y salvar a los humanos no importando las vidas que sacrifiquen, justo como él hizo el juramento de traer paz no importando quién se interponga en su camino, aquí ocurre el desenlace de la historia de un hombre aprendiendo que la verdadera paz no se logra con violencia ciega, sino enfrentando su propio dolor, reconciliándose con su pasado y eligiendo a los que ama, y por primera vez
eligiendo quién quiere ser él, ya que la paz sin la ética no es paz. Peacemaker. Qué buen chiste. ¿Por qué elegiste no ayudarlos al final? Porque sabía que los lastimarían a ustedes. La serie se convirtió en la serie más vista de HBO Max en ese momento, y también gracias a ese cameo del último episodio, y Warner enseguida renovó la serie para una segunda temporada. Peacemaker era un personaje en los cómics relativamente oscuro, más cercano a un paranoico traumado y obsesionado con evitar la guerra pero dispuesto a usar la violencia. Era más solemne, trágico y deprimente, como si fuera un completo edgy. En el año 2019, en la serie de cómics Inferior 5, hay una mini historia que sigue la vida de Peacemaker después de regresar a la vida del purgatorio. Así no hubo nada de él desde 1999 hasta 2019. Ahí hace misiones para Waller mientras que su estado mental sigue empeorando y pasa la mayor parte de la historia discutiendo con su casco. Pero en el año 2021, con la nueva serie de Suicide Squad, vemos a un Peacemaker por primera vez como un personaje principal y en el Escuadrón Suicida. Pese a ser todavía serio y calculador, empieza a tener un poco de humor en su personalidad, dejando ese Peacemaker deprimido de lado y siendo más un tipo rudo ridículo, que es capaz de hacer bromas en el momento. Desde el año 2021 que salió de Suicide Squad hasta el día de hoy, el personaje de Christopher ha sufrido de un cambio muy notorio en cuanto a su personalidad y concepto, tanto que sus mejores apariciones y sus cómics más importantes salieron después de su adaptación. En Peacemaker Disturbing the Peace del año 2022, escrito por Garth Ennis, fue la última vez que vimos una versión que era un poco más acorde al Peacemaker anterior, solo que aquí es alguien más oscuro, sociópata y obsesionado con la paz de una manera diferente. Bajo su ideología, las personas malas que no están conformes con su vida no merecen tenerla, así que él los ayuda a alcanzar la paz a través de la muerte. Esta es la última vez que vimos a un Peacemaker así, similar al original. De pasar de ser un personaje que tenía apariciones que con trabajo se encontraba, se volvió un personaje que estuvo en el Escuadrón Suicida, tuvo una serie limitada en donde rescataba a un perro al que le puso Bruce Wayne, fue invitado a la nueva Liga de la Justicia, tuvo una participación importante junto a Amanda Waller para eliminar a todos los metahumanos, salió en videojuegos como Mortal Kombat, Injustice 2 Mobile o Fortnite. Hoy tiene una serie de 2 temporadas y tendrá un papel importante en el DCU de James Gunn y en la película de Superman Man of Tomorrow. James Gunn ha dicho que se volvió uno de los personajes que más disfruta escribir, y John Cena ha dicho que Peacemaker se volvió su papel favorito que haya interpretado. Se ve como le tiene un cariño enorme al personaje. Favorite role is Peacemaker. I'll tell you why. James didn't have me in mind first. And then he killed me in the Suicide Squad. And we had so much fun making that movie, he broke his rule of never bring back somebody you killed. So, for someone to expect very little out of me and choose me last, and for me to make such an impression on such a brilliant creative mind that he breaks a cardinal rule that he has, and for us to go on to do good work together and develop a great friendship, man, that's one hell of a day at the office. Este es el ejemplo de cómo volver popular a un personaje que desde un principio estuvo considerado para ser desechado. James Gunn tomó a un personaje olvidado, oscuro y casi irrelevante y lo transformó en alguien con personalidad, vulnerabilidad y un estilo único. Pasó de ser un personaje perdido en las páginas de DC a convertirse en un fenómeno que mezcla acción, humor y crítica. Peacemaker ya no es solo un personaje terciario extraño, ahora sienta bases para un DC moderno, y todo gracias a una cosa: a deconstruir a un personaje con una buena historia. ¡Peacemaker, te amo! Y yo a ti, amiguito. ¡Peacemaker, te amo! ¡Peacemaker! No exageres.